tiene el uso de la palabra el doctor Jorge Zúñiga Escalante. Muy buenas tardes, señores congresistas. En principio, agradecer la gentil invitación del coordinador de la Comisión de Reforma del Código Procesal Constitucional. Es para mí más que grato poder compartir la exposición con mis colegas que me han precedido. Y la ventaja o la gran ventaja que tenemos de ser los últimos es que me puedo ahorrar mucho tiempo en razón a que muchas de las propuestas ya recogidas, o mejor dicho, ya planteadas, coincidimos con ellas. Sin embargo, yo me voy a centrar en un par en específico que están vinculadas con lo que tiene que ver con el derecho de acceso a la justicia. Aquí hemos hecho una suerte, o hemos hecho varias discusiones sobre diversas modificaciones del proceso, sobre la posibilidad que hay de discutir todos aquellos que tenemos la facilidad de llegar al proceso constitucional. Pero no se ha visto qué es lo que pasa con aquellos que no tienen la posibilidad de llegar al proceso constitucional. Gustavo hace un momento hacía referencia justamente a una propuesta que él planteaba sobre que sean los jueces de primer nivel quienes puedan conocer los amparos. Yo en lo particular discrepo con ello, pero sin embargo sí creo que tendría que encontrarse la forma mediante la que los procesos constitucionales pudieran ser posibles de acceder no solamente a aquellas personas que tienen la facilidad de alcanzar y contratar un abogado, sino a aquellos que no lo tienen, ¿no? Hoy por la mañana, por ejemplo, leí una noticia que como unos nativos con COVID están abandonados en un colegio y me preguntaba, ¿quién defiende a estos nativos? Estos nativos encontrarán la posibilidad de poder buscar un abogado, contratar un abogado, tendrán la posibilidad, además de contratar un abogado, tener la posibilidad de que este abogado pueda acceder a un proceso de amparo. Y es que sobre ello trata mi exposición del día de hoy, sobre cómo es que podemos garantizar el acceso a la justicia constitucional de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica. Todos nosotros nos queda claro que la jurisdicción constitucional tiene por finalidad la defensa de la Constitución. Dentro de esta lógica de la defensa de la Constitución, tenemos que existe una jurisdicción constitucional protectora de los derechos fundamentales y que tiene por finalidad, dentro de esto, los propios procesos constitucionales, garantizar estos derechos constitucionales. Pero ¿cómo garantizamos los derechos constitucionales? Nosotros, recogiendo un poco lo que han dicho mis colegas, hacemos referencia a que el derecho a la tutela procesal efectiva, que creo yo a mayor detalle está contenido la explicación de cuál es el contexto de este derecho, es el artículo 4 del título procesal constitucional, va a distribuirnos en dos partes. De un lado, el acceso a la justicia y de otro lado, el debido proceso. Estos dos derechos me conjugan o me complementan el derecho a la tutela procesal efectiva. Hasta lo que hemos venido escuchando el día de hoy, hemos escuchado mucho sobre lo que es el debido proceso y cómo garantizar o fortalecer el debido proceso a través de diversas modificaciones que sin lugar a dudas son necesarias y con las cuales coincido plenamente. Sin embargo, de lo que poco se ha hablado hasta hoy, y es lo que traigo a colación, es sobre el derecho de acceso a la justicia. Cuando hablamos del derecho de acceso a la justicia, tenemos que haber dos posibilidades. Uno, de otorgar las condiciones para poder acceder a estos tribunales, llámese tribunales constitucionales, en el caso de lo que son procesos de amparo y data, porque existe todavía, y veremos así más adelante, que se requiere la firma o es una condición para el recurso de amparo, y creo que eso no debería variar por la propia naturaleza. Yo, contrario censo a lo que planteaban hace un momento, creo que los procesos constitucionales, en especial el proceso de amparo, tiene una complejidad que requiere ser vista por profesionales con un carácter ciertamente especializado, que les permita, en principio, poder filtrar ad initio la posibilidad de aquellos casos que no tendrían que tener relevancia constitucional y no tendrían que desgastar ni tiempo ni recursos al sistema de justicia, pero también poder encaminar de la mejor manera aquellos que sí deberían llegar al sistema de justicia y en especial para tutelar derechos fundamentales. Y del otro lado tenemos al debido proceso, porque es la puerta siguiente que se nos abre. Una vez que yo accedo a la justicia, tengo la siguiente puerta, que es garantizar el debido proceso, que es de lo que hemos venido hablando esta mañana. El acceso a la justicia, bajo su concepción tradicional, se entendía como la creación de condiciones para acceder a los tribunales. En ese contexto, bastaba con que yo pueda establecer cortes o juzgados por diversos lugares, o lo más próximo a estas personas, para que puedan acceder a partir de las condiciones que establece el propio sistema de justicia. Hoy por hoy ya se entiende en una concepción integral como cualquier clase de mecanismo que resuelvan conflictos. En esa misma lógica, cuando nosotros hablamos del derecho de acceso a la justicia, partimos de la premisa que es un derecho fundamental que, bajo la garantía del derecho a la igualdad ante la ley y la no discriminación, posibilita que cualquier persona
sin importar el sector en el que se encuentre, sea o no sea vulnerable, sea o no se encuentre en situación de vulnerabilidad, tenga acceso a ¿qué cosa? Al conocimiento, al ejercicio y la defensa de los derechos y obligaciones mediante servicios cercanos. Quiere decir que cualquier persona, incluso estos ciudadanos de estas comunidades andinas campesinas a las que hacía referencia y a las que recordaba hoy en la mañana cuando veía las noticias, deberían tener cuanto menos un derecho efectivo de poder acceder al sistema de justicia. Sin embargo, nosotros hemos detallado en el documento que hemos alcanzado hace unos minutos que existen una serie de barreras al acceso de justicia, y estas barreras vamos a delimitarlas probablemente entre las legales y las extralegales. Las legales requieren un proceso de reforma mucho más complejo que superaría ampliamente lo que es el Código Procesal Constitucional, que están vinculadas con algunas instituciones, o en todo caso podemos denominar institucionales, vinculadas con la educación jurídica, ¿no es cierto? El lenguaje judicial o jurídico tiene cierta complejidad, y en especial en la materia constitucional, que impide que las personas de a pie, por decirlo así, puedan comprender de manera sensata o de manera a alto nivel con respecto a lo que implica un proceso constitucional y en concreto un proceso de amparo o habeas data. Por un lado, el gran problema de la carga procesal, que sin lugar a dudas con esta situación de la pandemia se va a ver agravada, y probablemente otro de los temas que también hablaban hace un momento, la propia organización del sistema de justicia, que sin lugar a dudas requiere un reajuste, vinculado probablemente, creo yo, mucho con la realidad que ahora también se ve afectada con la pandemia, pero es otra discusión. Y de otro lado tenemos las sociales, que son las que nos interesan también a nosotros, pero que son de difícil medición, ¿no es cierto? Las lingüísticas, culturales o de género son de difícil medición, y entiendo que hay una diversidad de disposiciones que nos permiten ir librando eso. Pero hay una que sí es más o menos medible y que en el tiempo ha ido evolucionando, como iremos explicando, son las económicas. No hay una forma de medir la pobreza de manera genérica, o mejor dicho, no hay una única forma de medir la pobreza. Sin embargo, la pobreza económica tiene niveles de medición más o menos precisos que han venido utilizándose en el tiempo y que sin embargo no nos han permitido utilizar justamente esta clasificación de pobreza económica monetaria, por ejemplo, para poder establecer medidas en favor de lo que menos tiene. En esta lógica, vamos a encontrar que como parte del derecho a defensa, que es un conglomerado, como parte del derecho al debido proceso, que a su vez complementa el derecho a la tutela judicial efectiva, en compañía con el derecho a la justicia, que es la siguiente puerta, es el derecho a ser defendido por un abogado técnicamente capacitado. Este derecho, que a su vez contiene tres subderechos, por decirlo así, que es el derecho a tener un abogado, pues hablamos de la defensa letrada, el derecho a la defensa material en la posibilidad que este abogado asuma patrocinio legal y ofrezca pruebas de cargo y descargo, y finalmente la defensa técnica referido a la posibilidad de que se analice desde el punto de vista del juez las pruebas ofrecidas. Este derecho de defensa acompaña muy de la mano el derecho a acceso a la justicia, porque si en principio para yo poder incorporarme a un proceso de amparo vamos a darnos cuenta que un requisito indispensable es que contenga la firma de un abogado. Pero lo que nosotros podemos superar y podríamos decir, bueno, pues hagamos lo mismo que hemos hecho con el habeas corpus y retiremos la firma del abogado para que cualquiera presente un amparo. Mi particular propuesta no viene en ese sentido, en tanto y en cuanto, como mencionaba hace un momento, considero que los procesos constitucionales tienen una especial complejidad y requieren que tenga, por parte de la persona que va a conocer este proceso, un conocimiento muy especializado, por lo cual sí creo que requiere la firma de un abogado, pero no solamente de la formalidad de la firma de un abogado, sino más bien de la formación y la capacitación de parte del abogado. Entonces, esa lógica fue prevista en su momento cuando se recogió en el Código Procesal Civil la figura de la defensa cautiva, ¿no? Cuando en el artículo 132 nos exigen o nos da la exigencia que todos los escritos tienen que estar autorizados por abogado colegiado, ¿no? Y lo propio pasa con el artículo 42, inciso 7 del Código Procesal Constitucional, que dice que además de la firma del demandante o su representante, se requiere firma del abogado. Entonces, ¿nosotros qué planteamos? Tenemos nosotros al año 2019 que se ha registrado bajo el esquema de pobreza monetaria, entendida como aquellas personas que perciben al mes 352 soles, se hace referencia a que estas personas van a estar consideradas como personas en situación de pobreza extrema. La tasa de personas en pobreza extrema alcanza el 2.9%, por lo cual no es significativo, pero sí es importante que estas personas pudieran tener acceso a la justicia. Pero sí hay una tasa del 20.5% al 2019 que se encuentran en condición de pobreza monetaria, que en teoría son aquellos que se encuentran limitados de acceder a la justicia constitucional, porque obviamente tienen prioridades como la propia subsistencia.
Y la pregunta es, ¿por qué nuestro sistema nunca contempló la posibilidad de que las personas que estaban fuera de estos recursos, o mejor dicho, no contaban con estos recursos, pudieran participar de los procesos constitucionales? Y es que la segunda parte es la vinculación con los servicios de justicia que tenemos nosotros. Nosotros, en el contexto de los servicios de justicia, teníamos, y tenemos, mejor dicho, a la Defensoría del Pueblo de un lado, que tiene por finalidad garantizar una suerte de derechos fundamentales. Pero no está vinculado con la gratuidad de la administración de justicia, que es un tema aparte, porque digamos que la Defensoría del Pueblo, y veremos en unos minutos más cuál es el rol esencial de esta Defensoría del Pueblo. Pero cuando nosotros hablamos de gratuidad de la administración de justicia, hacemos referencia a que el artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ya reguló un poco este supuesto para no solamente los procesos constitucionales, sino en general. De tal manera que con este artículo 24 de la Ley Orgánica, que establece que la administración de justicia es gratuita para las personas de escasos recursos económicos que se encuentren básicamente con auxilio judicial, que a su vez establece a aquellas personas que están vinculadas a determinados procesos, se les exonera de lo que son las tasas judiciales. Entonces, tenemos la puerta abierta de acceso a la justicia para estas personas, por ejemplo, del caso que les mencionaba en la mañana, que son pobladores de una comunidad campesina que no tienen facilidad de acceso económico y que probablemente tengan restricciones para poder acceder a un tribunal, pero por lo menos el tribunal les abre la puerta y dice, señores, si ustedes quieren, pueden venir y podemos hacer el trámite para no cobrar la tasa judicial. ¿Ok? Y entonces, esa es la primera opción en el marco general. Pero, cuando hablamos ya de lo que viene a ser el planteamiento de nosotros, es que en el país hemos escogido nosotros un sistema mixto de defensa pública. Como ustedes bien saben, tenemos a cargo del Ministerio de Justicia la Dirección de la Defensa Pública, y la defensa pública, como servicio de defensa gratuita, es un servicio público que está orientado a garantizar la tutela procesal efectiva de las personas que se encuentran en situación de pobreza legal. Pero esto entendido bajo un enfoque de exclusión social. Es más, cuando revisamos el reglamento de la Ley 29360, que es el reglamento de la defensa pública, vamos a encontrar un listado sumamente amplio de quiénes son las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y otro detalle sobre quiénes son las que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica, para a partir de ello atenderlos en determinados servicios. Estamos hablando que en materia penal, sin lugar a dudas, se ha abierto la posibilidad a que se conozca todos los procesos penales de las personas que no tengan recursos económicos, pero además que se encuentren en una situación de defensa necesaria. Pero, ¿cómo funcionan los sistemas de defensa gratuita a nivel global? Porque eso es importante también conocerlo para entender un poco la propuesta que estamos recogiendo. Tenemos dos tipos de sistemas de defensa gratuita en el mundo: los sistemas estratégicos o extrajudiciales y los sistemas judiciales o tácticos. O, finalmente, un sistema que sea mixto, que englobe ambas propuestas. En el sistema extrajudicial, lo que básicamente se trata de un sistema en el cual se encargan de compartir información sobre derechos fundamentales, mecanismos de protección, la defensa de grupos sociales, y eso es, por ejemplo, el sistema que trabaja Estados Unidos. Y de otro lado tenemos más bien un sistema judicial o táctico, que es básicamente un sistema de ayuda caso por caso. Defiende casos jurídicos, hace la vez de un abogado, y este que tenemos en España, Suecia, y parte tenemos el sistema mixto, que es el que recoge más partes como el que tenemos nosotros. Sin embargo, este sistema extrajudicial es un sistema copiado, por ejemplo, por la Defensoría del Pueblo. Vamos a ver más adelante que, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, su labor básicamente es de información sobre derechos y mecanismos de protección y defensa. Y puede tutelar, tiene la competencia para iniciar procesos constitucionales, pero cuando nosotros revisamos la estadística, y compartiré en unos minutos la pantalla para que puedan ver una breve estadística que tengo yo, vamos a ver que la cantidad de procesos de amparo que formula la Defensoría del Pueblo son una cantidad muy pequeña. Al 2013 teníamos que había formulado un proceso de amparo. Claro, es cierto que ha hecho diversos amicus en los cuales ha acompañado los procesos, pero a iniciativa de la Defensoría del Pueblo solamente hemos encontrado uno a ese periodo. Sin embargo, el sistema judicial lo que busca es atender caso por caso, porque lo que va a buscar el sistema estratégico o extrajudicial, que es el que maneja la Defensoría del Pueblo, es un sistema de defender por grupos sociales. En esa estructura, quien se encarga de ver la defensa de caso por caso es esta Dirección General de Defensa Pública, que está de cargo del Ministerio de Justicia y que están a cargo de los defensores públicos, antes defensores de oficios. Y que ven ya hoy por hoy, además de la defensa penal, ven defensa en materia civil para aquellas personas, por ejemplo, que tienen una única vivienda y tienen que ver un tema de desalojo, un tema de, básicamente, de arrendamientos, aquellas personas que están vinculadas con procesos de alimentos, aquellas personas que están vinculadas con procesos laborales, en caso de que sea una persona en especial situación de vulnerabilidad. Hablamos de
menores de edad trabajadores, madres gestantes, entre otros, y tiene un área de lo que son defensa de víctimas. Básicamente estamos hablando de víctimas de violencia familiar o víctimas de delitos, ¿no? Aquellas personas que como consecuencia de un accidente de tránsito van a estar involucradas en esto. Y esa estructura no contempló en su momento que la finalidad propia de este servicio era justamente garantizar la posibilidad de que ellos accedan al sistema de justicia. Decíamos, de un lado tenemos que el sistema de justicia a través del Poder Judicial ha aperturado la posibilidad de exonerar de costos. Del otro lado tenemos que se ha conseguido que tengamos un servicio de abogados que pueda resolver caso por caso a aquellas personas que se encuentran en determinados supuestos en razón a la capacidad o a la escasa capacidad económica o situación de vulnerabilidad en la que se encuentre. Y finalmente viene justamente lo que planteamos. ¿Quiénes son las personas en situación de vulnerabilidad? Según las reglas de Brasilia, las personas en situación de vulnerabilidad van a ser aquellas que por cualquier condición, raza, género, edad, estado físico, mental, etcétera, encuentren especiales dificultades para ejercitar con plenitud sus derechos en el sistema de justicia. Claro, obviamente los derechos están reconocidos en el ordenamiento jurídico. Y entonces, hasta aquí va quedando, creo yo, claro cómo es que las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad legal, pobreza legal, tienen que ver con la posibilidad de incorporarse al sistema de justicia. Sin embargo, un tema que es importante, y digamos que esta propuesta se hizo pensando a la luz de lo que en su momento planteaba Hernando de Soto en su libro El otro sendero, es cómo es que la pobreza puede transformarse en riqueza a partir de la formalización del otorgamiento de derechos. Y es que la pobreza, entendida como un nivel de bienestar inferior al socialmente adaptado, ¿qué es lo que va a generar? Va a generar exclusión social. Esta exclusión social, a su vez, va a imposibilitar que accedan a determinados servicios, van a impedir que ejerzan todo el abanico de derechos que tenemos la ciudadanía en general, y con ello una incapacidad comunicativa, ¿no es cierto? El profesor Habermas explicaba en su momento sobre la teoría de la acción comunicativa, explicaba cómo es que el sistema de justicia sirve básicamente como vasos comunicantes entre las personas que están fuera del sistema y quienes están dentro del sistema, diciéndolo a grandes rasgos. Entonces, lo que genera la pobreza es la imposibilidad de que este grupo de personas que se encuentran en situación de pobreza o pobreza extrema no puedan comunicarse con el sistema no conozca su problemática y por ende no podamos legislar desde el punto en el que nos encontremos en favor de este grupo de personas. Este concepto genera la famosa pobreza legal. Esta pobreza legal, que a su vez va a determinar una situación de vulnerabilidad económica y la imposibilidad de acceder a los servicios de justicia, va a decir que se encuentre desentendido de este sistema y sienta la posibilidad de no creer en este sistema, lo cual a su vez va a generar problemas como los que podemos evidenciar hoy día. La informalidad que tenemos el día de hoy es justamente porque esta ciudadanía que no encuentra reconocimiento del sistema de justicia, que no encuentra un reconocimiento o forma de ejercer sus derechos más básicos, como son los derechos fundamentales, tiene que creer en un nuevo marco legal, que es el marco legal de la informalidad, por decirlo así. Cuando nosotros vemos las estadísticas sobre las personas que tienen la facilidad de poder quebrantar la ley. Sí, doctor Mesías. Consulta, está bien, ya le entendemos. O sea, hay un problema de acceso a la justicia por parte de quienes tienen, digamos, la población vulnerable, en fin, la falta de acceso. Pero ¿cuál es la propuesta? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer para incorporar a estas personas a la posibilidad de plantear un proceso constitucional? ¿Cuál sería su propuesta? Claro, la propuesta en concreto es la modificación del artículo 42 del Código Procesal Constitucional, incorporando un párrafo en el cual se establezca que el sistema de defensa pública ejerza o proporcione la asistencia legal gratuita y el patrocinio de las personas que no cuenten con recursos económicos o se encuentren en situación de vulnerabilidad. Está bien, sí le escuché. Pero perfecto. Entonces, en cuanto a la defensa, ante lo que se llama la defensa de oficio, ¿y cómo sería la participación de la Defensoría del Pueblo? A
Lo que pasa con la Defensoría del Pueblo es que la Defensoría del Pueblo, quien tiene la legitimidad para poder generar este tipo de acciones de amparo, es el defensor del pueblo. Claro, él lo puede trasladar a sus adjuntías para terminar finalmente firmándola, pero la metodología que estamos planteando nosotros es que cuando se trate de grupos sociales, estos grupos sociales sean defendidos a través de la Defensoría del Pueblo por ser el órgano que tiene probablemente una mayor capacidad de atender estos tipos de grupos sociales. Pero cuando se trate del sistema de caso por caso al que estamos haciendo referencia, que es lo que manejan países como Estados Unidos, lo vea directamente la defensa pública, quien tiene mayor capacidad. Entonces, la lógica probablemente, y el primero óbice que se diga, es que se carece de presupuesto para contratar nuevos defensores públicos para que vean los procesos constitucionales. Sin embargo, en la medida que se entiende que el desarrollo del país va de la mano, sí. Sí, entonces no sería porque según su propuesta, la primera parte tendríamos que modificar no solo el Código Procesal Constitucional, sino también la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, ¿verdad? Y la segunda parte de su propuesta tendríamos que no solo modificar el Código Procesal Constitucional, sino también la Ley de Funciones, la Organización de Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Creo que es así, porque en el caso de la Defensoría del Pueblo, lo digo por experiencia, porque yo trabajé en su momento en la Defensoría del Pueblo en la Juntilla de Asuntos Constitucionales, y como usted bien advierte, esa potestad la tiene el Defensor del Pueblo, pero la delega gracias a su ley orgánica que tiene la Defensoría del Pueblo, a su Juntilla de Asuntos Constitucionales, sobre todo. Pero creo que ahí también entonces tenemos una obligación de no solo modificar el Código Procesal Constitucional, sino también además, e inclusive en respecto a la defensa que usted menciona de los derechos de estos grupos vulnerables, la ley orgánica del Defensor del Pueblo a su vez. Y en otro caso, porque también tuve la suerte en su momento de trabajar en la Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, tendríamos que cambiar la ley de organización de funciones, la LOF, del MINJUS, para que de esta forma también su Oficina de Defensa Pública o la Dirección de Defensa Pública asuma estos casos como de una manera mandatoria. Eso es más o menos su propuesta. En realidad puede ser, es viable, de repente por técnica legislativa podría ser viable. Sin embargo, por ejemplo, la fórmula que recoge la ley procesal laboral es incorporar un artículo específico para la defensa de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, y con ello no fue necesario modificar ni los supuestos de la ley orgánica del Ministerio de Justicia, porque además que la defensa pública se rige por una ley especial, tiene una ley propia que es la ley de defensa pública, por lo cual no fue necesario modificar la ley de defensa pública. Entonces, lo que plantearíamos nosotros es que con esta reforma no exige necesariamente una modificación de la ley de defensa pública, porque se está trasladando y estamos haciendo un símil con lo que pasa con la ley procesal laboral. Y en el caso de la Defensoría del Pueblo, creo yo que no habría un cruce de competencias en tanto y en cuanto es una competencia que, como bien lo menciono, no ha venido siendo ejercida por la Defensoría del Pueblo, y la redacción que tiene la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo es una redacción que está orientada básicamente a la defensa de grupos. Cuando hacemos referencia básicamente a la posibilidad de presentar una acción de amparo, va a hacer referencia básicamente a la defensa de grupos. Por acá la leo, por favor. Yo creo que... Sí. No, justamente, como usted mismo acaba de mencionar, doctor, si hay un problema de redacción, como usted menciona, de la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo, sería bueno aprovechar esta ocasión de matar dos pájaros de un tiro, y en el caso de la defensa pública, claro, hacer un mandatorio a la LOF y también a la ley de defensa pública, porque como usted sabe, como técnica legislativa, se puede poner esas disposiciones también dentro del paquete de reformas. Si más aún, si vamos a cambiar... Sí, en efecto, bien podría incorporarse la modificación, sí podría hacerse. Sí, yo creo que es mejor, más preciso, si vamos en esa línea. Y siguiendo al profesor Luis Sáenz Dávalos, que siempre me dijo que si bien nuestro Código Procesal Constitucional fue creado por ley, es ley orgánica, como manda la Constitución. Entonces, como dice, los votos que necesitaríamos para modificar el Código Procesal Constitucional tendrían que ser los mismos para la modificación de la ley orgánica, y por lo tanto ya matamos varios pájaros de un tiro. Pero me parece muy buena... Totalmente de acuerdo, en efecto, es exactamente. Perfecto.
Perfecto, no, en realidad esa es la propuesta, en concreto la propuesta es esa, ¿no? Es la posibilidad de que puedan tener acceso porque es un mecanismo para poder además salvaguardar el poder salir de la pobreza, ¿no? Considero, y con eso quiero terminar la exposición, es que en lo que es el derecho a la justicia, básicamente la que está vinculada con derechos fundamentales es un derecho y no debería ser un privilegio solamente de quienes tenemos la posibilidad de acceder al sistema. Reiterar el agradecimiento al señor coordinador, señor congresista coordinador de este grupo, así como a los congresistas que están presentes y a mis colegas que me han precedido. Muchas gracias, doctor Zúñiga. Si es que alguien, el congresista Roel o algún asesor del subgrupo quiere hacer un comentario final, con gusto, si no daríamos por levantada la sesión, pidiéndole al doctor Zúñiga si hay la posibilidad de que nos pueda alcanzar sus propuestas por escrito para poder tenerlas en consideración y que pueda ser sujeto de análisis por parte del subgrupo. Sí, señor Congresista, acabo de enviarle hace unos minutos por correo unas diapositivas a modo de resumen que tienen incluso información estadística sobre cómo es que se va a ver mayor incidencia en aquellas regiones donde hay menor pobreza y va a haber una menor incidencia de procesos constitucionales en aquellas regiones donde hay mayor pobreza, donde podemos un poco de incidencia de esto y lo acabamos de llegar hace un momento las diapositivas como el informe legal. Ya, cómo no, lo importante es quizás la fórmula legal, ¿no? Y a qué artículos hay que modificar. Sí, claro que sí, hemos apuntado la fórmula legal también. Como lo ha dicho el congresista Roel, ¿cuáles serían los artículos de la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo que hay que modificar? La ley de la Defensoría de Oficio, etcétera, etcétera. Bien, no sé si alguno de los asesores... Vamos a hacer en todo caso esa modificación también. Congresista Roel, ¿alguien quiere hacer uso de la palabra? No, por mi lado, todo muy claro. Esperamos que los invitados nos puedan remitir sus propuestas de reforma legislativa, así como sus informes sustentando sus posiciones, porque la idea es tenerlo bien claro, al final cuál es el proyecto y la propuesta que saca este grupo de trabajo sobre la reforma del Código Procesal Constitucional y que, como ya hemos visto, también va a requerir reformas en otros cuerpos normativos. Así es. Muy bien, si nadie quiere hacer uso de la palabra, se levanta la sesión.